Pero vamos a ir adelantando algunos títulos que nos gustaría charlar con Rubén Grimaldi, que como yo les adelanté, es el secretario general de UTERA, que es la Unión Trabajadores del Estado de la República Argentina. Rubén, gracias por venir. No, buenas tardes y gracias por la invitación. Al contrario, sabes que sos bienvenido siempre aquí. Sí, yo sé. Vamos a tirar algunos títulos para charlar ya en la siguiente hora, pues son 18:57, tema del corte de los medicamentos a los jubilados por parte de las farmacias en todo el país. ¿Qué pasó? Todo eso con tu análisis. Vamos a seguir hablando del tema ese. Claro, como decís vos, en el medio están los viejos. Sí. El tema de que yo algo le tiré a Gentilini con el tema de que por qué la ciudad de Buenos Aires en el subterráneo no le da la tarifa social a los jubilados y pensionados, cuando los trenes, los colectivos lo están haciendo, van con la del jubilado, el pensionado va con la SUBE, a los locales de SUBE se la habilitan y tienen el descuento en ese transporte. Que tienen Coronita, Rodríguez Larreta, o le cuida demasiado las espaldas a Metrovías. Es una buena pregunta. Claro, es una buena pregunta, sería bueno tener una respuesta, aunque creo que todo el mundo la respuesta la tiene, me parece, la tiene. 18:58, 24 grados 6 días. ¿Vos tenés alguna pregunta para hacer como título, Juan Carlos, para Rubén? A ver, la evaluación del primer año de gestión del señor Regasoli, porque creo que siempre hay un balance, puertas hacia adentro, bueno, saber, con una mirada, digamos, amplia, saber qué fue lo bueno y lo malo de Regasoli. Ok, tiramos los títulos para charlarlo con Rubén Grimaldi. ¿Con cuál empezamos? Y ganancias, yo creo que es el tema. Sí, también hay que hablar. Ganancias, bueno, lo de ganancias, al menos mi opinión y la que escucho de la gente y de los trabajadores, es que realmente ha sido un paliativo, pero no es la solución de fondo. Nosotros esperábamos más. Yo creo que igual, de todas maneras, muchísima gente va a seguir pagando impuestos a la ganancia, con lo cual esto va, de alguna manera, sigue mellando el bolsillo de los trabajadores. Si me preguntan quién cumplió, quién no cumplió, quién ganó, quién no ganó, yo creo que perdieron todos. Primero, el oficialismo, porque prometió de que el impuesto a las ganancias lo iba a quitar, que nadie iba a pagar impuesto a las ganancias. Por el otro lado, la oposición, que en gran parte había planteado también la quita del impuesto, y terminaron cerrando por una chique, no por la solución final. Y también creo que el movimiento obrero creo que ha sido demasiado bondadoso en las concesiones que le ha dado el gobierno, porque creo que esto no termina de alguna manera de satisfacer la expectativa de la gente. Así que bueno, creo que, me parece, si me preguntan, perdieron todos, porque esto es lo que la gente cuando habla es lo que transmite. Claro. Después, bueno, es una definición, perdieron todos. Para mí perdieron todos. No creo que nadie pueda decir que ha quedado que uno ganó y sí, claro, sí, es verdad. Realmente, un poco, Rubén, lo que dicen acerca del rol que ha cumplido la CGT, hay críticas con respecto al rol que ha cumplido, sobre todo por ahí uno ve que Juan Carlos Smith hizo una reunión aparte y solamente Acuña y Daer fueron las dos caras que se sentaron con Frigerio, Triaca, las principales espadas del gobierno, en esa gran reunión, en la cual también los gobernadores dijeron: muchachos, mire que nosotros tenemos que pagar sueldo, aguinaldo, y la caja no cierra. Entonces, bueno, de alguna manera lo ven como que el gobierno retrocedió. Ahora, ¿vos ves bien el rol de la CGT, o si hubiera estado Hugo, hubiera sido más combativo? Hugo diciendo: no, muchachos, miren. Yo creo que le faltó discusión al tema, sobre todo porque, a ver, acá hay un error que nace desde del gobierno, porque en las últimas semanas, calculemos los últimos 15, 20 días, quiso el gobierno cerrar un tema presionado por la oposición. Claro. Es decir, el error es del gobierno, que esto lo tenía que haber previsto y haberlo empezado a plantear y a negociar mucho antes, para ver qué solución se le encontraba y cuáles eran las alternativas. Hoy prácticamente no hay tiempo para discutir alternativas, se ha hecho lo que se ha hecho, poniendo un poco de raciocinio.
que vuelvo a decir, no es lo que la gente esperaba. La CGT trató de calmar y poner en el tapete una solución intermedia ante lo que se pedía y entre lo que proponía el gobierno. Yo pienso de que la mayoría de la gente no quedó conforme con esto, pero creo que lo que ha hecho la CGT fue tapar algunos agujeros que ninguno, desde la parte política, supo tapar, con lo cual le ha dado un protagonismo nuevamente al movimiento obrero muy importante, porque no solamente, es decir, el acuerdo empezó cuando la CGT dijo que sí. Yo no sé qué hubiese pasado. No. Y después, bueno, la presión de los gobernadores también, porque los gobernadores son prisioneros de la caja del gobierno nacional, entonces sabe que necesita de esa plata para pagar sueldos, para pagar un montón de cosas. Lamentablemente, en la mayoría de las provincias nadie paga impuestos a la ganancia porque los sueldos son magros. Acá lo que hay que ver es esto, no pagan, no porque son beneficiados, sí, no pagan por ejemplo. Bueno, en el caso de los jueces, porque son privilegiados, pero en el caso de las provincias, los sueldos son tan magros que realmente no pagan impuestos a la ganancia, con lo cual, digo, a mí no me hace sentir bien. Yo preferiría que algunos paguen y hoy peleemos para que no paguen, porque realmente si pagaban era porque tenían un sueldo mínimamente razonable. Entonces digo, bueno, esto es lo que ha pasado, ¿no? Yo digo, bueno, han de alguna manera salvado los trapos a último momento, no de la forma que la gente lo esperaba, vuelvo a decir, acá había una promesa incumplida y creo que el gobierno reaccionó tarde para poder empezar a tener un tema que sabían la gravedad de lo que tenía, porque sabe que son fondos coparticipables y que de alguna manera iban a afectar a las provincias, y pensaron que presentando ese magro proyecto que presentaron, que era escaso y que realmente lo único que hacía era agregar más gente a la ganancia, porque dice, ahora de encima pagamos impuestos por lo que trabajamos y tenemos que ser solidarios dando parte de nuestro trabajo. No, me parece que hay una equivocación. Yo creo que no pensó lo mismo y no fue tan solidario a los grupos concentrados de poder, sobre todo cuando tuvo que bajar las retenciones, tanto a las mineras como al tema de los cereales. Entonces digo, para algunas cosas hay que ser, las medidas tienen que ser paulatinas, graduales, y para otras fueron de apuro. Ahora estamos hablando que ahora viene el aumento de la nafta, que yo quisiera preguntar cuál es el precio internacional de la nafta. Porque claro, cuando yo escucho al ministro de Energía que dice que vamos a tener que elevar el precio de la nafta porque lo tenemos que llevar a los precios internacionales, yo le diría que primero recorra los países limítrofes y los países de América para saber cuánto se está pagando la nafta. Claro. En Chile 13 pesos argentinos, lo mismo que en Paraguay, creo que 16 en Uruguay, 13 y pico en México. Digo, ¿cuál es el precio internacional? México 13 y pico. Sí, mexicanos. Mexicanos, que serían casi 12 pesos argentinos. Entonces digo, a ver, ¿cuál es el precio internacional? ¿A dónde? Sí, no. Porque digo, el barril sigue del crudo sigue bajando, se sigue manteniendo. Ahora, el único país que subimos la nafta somos nosotros. Bueno, acá, indudablemente, digo, hay una política que apunta a beneficiar a algunos sectores que no son justamente los trabajadores. Yo lo decía el otro día en un reportaje, es muy raro que un empresario mire para abajo y se acuerde de los trabajadores. Ahora, esperabas, tocando el tema empresarial y sobre todo lo que estamos hablando, este diciembre, teniendo esa foto del 2001, los 14 años que han pasado, que se cumplieron hace 24 horas atrás, ¿esperabas un diciembre tranquilo, así como fue? Más allá que las calles, por supuesto, hemos visto muchos movimientos sociales que, bueno, insistían justamente de tener una Nochebuena y Navidad como corresponde. No, yo, a ver, digo, lo que menos aliento es que la gente reaccione y salga a la calle a de alguna manera a tratar de conseguir lo que el gobierno no le dio. Yo me parece que lo que tiene que buscar el gobierno, y sobre todo en estas últimas semanas que se aproxima Navidad, es de tratar que mínimamente la gente tenga un plato de comida arriba de la mesa el 24 y el 25 y también el 31 y el 1. Pero digo, yo no creo que la gente termine tranquila. No están dadas las condiciones de lo que pasó en el 2001, porque el 2001 fue la acumulación de un montón de hechos que terminó, desgraciadamente, cuando se decreta el estado de sitio, como salió la gente a la calle a decirle de la Rúa, vos decretás el estado de sitio, que nosotros vamos a salir a la calle, y bueno, ahí fue el principio del fin.
había otras condiciones, había una situación económica mucho más detonante, pero que creo que, si vos me preguntás, hoy no, lo que está pasando está lejos del 2001, pero también está muy lejos de lo que la gente esperaba de este gobierno. Claro. Acá creo que lo que hay, y por lo que yo hablo, y porque hablo con mucha gente que lo ha votado al gobierno, yo no lo he votado, pero bueno, soy respetuoso de la gente que ha votado, pero mucha de la gente que lo votó hoy plantea el tema de que está decepcionado. Y yo creo que lo que hay es decepción. Primero porque realmente muchas de las cosas que se plantearon, cuando vos me decías cómo evaluaría el gobierno, y yo qué sé yo, la gestión de Macri para mí un 4, porque realmente aprobó ahí con un 4, pero ahí, porque algunas cosas ha logrado, no nos olvidemos que, bueno, destrabó. ¿Y ese 4 también es para Regasoli o...? Yo en algún momento te preguntaba lo positivo y negativo, pero si hablamos de un 4, ¿será también un 4 Regasoli como director ejecutivo? Digamos que lo vamos a generalizar. Porque con un 4 probabas antes. Bueno, pero digo, aprueban en algunas cosas, pero realmente tienen desaciertos en muchas otras. Yo, si fuese gobierno, si me dicen que me pusieron un 4, me voy a mi casa y me pongo a llorar. Claro. Digo, yo lo haría extensivo a casi todo el gobierno, ¿no? Yo creo que muy pocos ministros estuvieron a las circunstancias de lo que la gente esperaba. Por eso se pusieron un 8, ellos mismos, para no llorar, ¿viste? Y bueno, pero también yo por ahí me reía cuando alguien le dijo que un 8 de 1 a 10 o un 8 de 1 a 100. Hay que ver también de dónde... Puede ser de 1 a 100 también. De dónde uno lo mire. Pero lamentablemente yo creo que lo que hoy el pueblo siente, o lo que la gente, lo que ha votado a Cambiemos, creo que ha sentido una decepción, ¿no? Bueno, fíjate nomás, recién hablaba de las señoras de Recoleta, de Barrio Norte, que están muy mal por los números del ABL, el agua, pero sobre todo ABL, que es lo que más le... Sí, porque bueno, ahí tenemos otro problema, que yo creo que el año que viene va a ser un año muy difícil, porque nosotros venimos de un año donde tenemos una inflación muy alta, entre el 42 y 44%. Más o menos. Depende de quién la tome, quién la mida, pero la diferencia es esa, No es que estamos hablando de que uno dice el 44 y el otro dice el 35. No. Se proyecta para el año que viene una inflación, ojalá sea así, del 17%, con lo cual nuestra obligación, que hemos cerrado aumentos muy por debajo de lo que fue la inflación, vamos a salir a pelear por recuperar el salario, no para tener aumento. Claro. Escuchen lo que digo. Sí. No vamos a salir a pelear aumento, vamos a salir a recomponer el salario que hemos perdido. Claro, porque de alguna manera nosotros creemos ciegamente en que si acá no se reactiva el mercado interno, estamos muertos. Y si el gobierno no toma algunas medidas proteccionistas en algunos de los sectores, como el textil, como el tema de las automotrices, como el tema de la industria, vamos a tener serios problemas. Yo quisiera que el gobierno blanquee cuánta gente hay suspendidas y despedidas en estos momentos del sector privado, no hablo del Estado. En el Estado hay despidos, siguen habiendo goteos permanentes donde se sigue despidiendo gente, con políticas de achicamiento, como en el caso de lo que planteábamos hoy del CONICET. Del CONICET, exacto. Que me parece que es una barbaridad, porque uno mira la relación de Argentina con otros países en cuanto se invierte en tecnología y en ciencia, y está muy por debajo de los demás países, sobre todo países prácticamente con un estado similar al nuestro. Entonces digo, me parece que hay algunas cosas que el gobierno todavía no ha interpretado. Y sigo insistiendo, es muy difícil que un empresario mire para abajo y se piense en los trabajadores. Para ellos, como vienen de una empresa donde los trabajadores son simplemente un objeto o un número, piensan que los que habitamos este país estamos en la misma circunstancia, y creo que ahí es donde se están equivocando. Ahora hay un tema que es esto de las farmacias, la situación del PAMI, las cámaras que dicen una cosa, una deuda muy importante. 2.200 millones de pesos. Regasoli, ¿qué culpa tiene en esto? ¿Toda o el otro gobierno que se fue de Cristina dejó también? No, indudablemente hay un arrastre, pero yo, por ejemplo, yo estuve hablando con el secretario general de los farmacéuticos. Ellos me plantean que ya antes, cuando habían tenido un conflicto,
que Regazzoni decía que la deuda era de la gestión anterior, claro, eso. Ellos planteaban que no, que la deuda era desde enero. Y ahora la deuda que se está planteando es de esta gestión. Bueno. Ahora, que se echen la culpa, si es los laboratorios que no le pagan a la farmacia, o que el PAMI no le paga ni a los laboratorios ni a la farmacia, yo no sé, el problema, yo lo que veo es que realmente hoy lo que están pagando las consecuencias de estas desacertadas medidas, tanto de un lado como del otro, son los jubilados que van a la farmacia y le dicen, señor, no le podemos dar el medicamento. Agravado también con el tema de que tenemos serios problemas prestacionales. Yo el martes voy a tener una reunión con Regazzoni, donde le voy a plantear seriamente que digo, una de las soluciones que tenemos que tomar, porque si no el PAMI no tiene razón de ser. A mí no me interesa que arreglen algunas cosas, que el Chapamadel lo reformen. Nosotros le tenemos que dar solución a lo que necesitan, algo urgente como es la salud, y hoy realmente no se la estamos dando. Yo tengo muchísimos casos de gente que me viene a reclamar a ver cómo podemos hacer para conseguir una internación, una operación. Hay operaciones que hoy me vienen a plantear un caso en Mendoza de una señora 5 días internada, la tenían turno para operar, llegó el día de internación y le dijeron, perdóneme, llévese a su casa porque como el PAMI no nos paga no vamos a operar. Lamentable que esto esté pasando. Ese encuentro con Regazzoni va a ser agenda abierta con estos planteos y otros planteos también que hay, que me imagino que son varios. Sí, del punto de laboral, el punto... Es decir, mis agendas son siempre abiertas. Yo no voy condicionado a ninguna reunión. Claro. Si a mí me condiciona para ir a una reunión, directamente no voy, porque digo, para que hablar de lo que el otro quiere, directamente no hablo. Claro. Yo creo que le estoy haciendo un favor a Regazzoni y al gobierno, planteándole de que tenemos la necesidad urgente de tratar de remontar el tema, sobre todo de las prestaciones. A mí después el tema de que si tienen lugar para veranear, todo está muy lindo, la recreación es buena, es preventiva, pero ataquemos lo primero que tenemos que atacar. Hoy estamos hablando de que si a alguien no le damos prestación y si a alguien no le estamos dando remedio, se muere. Bueno, ahí va. ¿Qué pasa si hay alguien que muere por este estado de abandono del Estado? Que es una cuestión... Qué pregunta, Yo lo pensaba hoy, decía, a ver, está el gobierno preocupado por si no hay un muerto en las calles, bueno, toda esta situación pasó. Pero ahora me preocupa más lo otro, que si un abuelo muere justamente por este abandono del Estado, que se pasan la pelota de un lado al otro, pero en el medio, como recién plantea Rubén, nadie lo soluciona. Y estamos frente a las fechas tradicionales, 1 de enero, la feria judicial, bueno, pero en el medio no se soluciona. Sí, pero más allá de que sean las fiestas y todo eso, yo creo que no hay que hacer una apreciación porque son las fiestas. Claro. Esto tiene que ser todos los días del año. O sea, el tema pasa por ahí, que es lo que dice Rubén. A mí me preocupa eso. Ese es el punto que me parece que hay que porque atacar. aparte nosotros estamos hablando de algo que es el tercer o cuarto presupuesto más importante del país, donde supuestamente, pongamos que de la gestión anterior haya quedado algún tipo de deudas pendientes, pero digo, tuvimos un año de recaudación. Yo quiero saber si el PAMI tuvo toda esa recaudación, si se gastó toda la plata en el PAMI o si... Época de Di Césare, del anterior administrador. O se gastó en otras cosas, porque digo, acá uno de los problemas más serios que hay, y cuando la gente le parecerá una pequeñez, pero cuando nosotros planteamos la necesidad de normalizar el PAMI, es porque alguien le tiene que rendir cuenta a los afiliados de qué se gasta en la plata. Cuando el PAMI está normalizado, hay directores por el movimiento obrero, hay directores por los jubilados y hay directores por el Estado. Las tres patas son las que tienen la obligación de administrar el PAMI, porque es un ente público no estatal con independencia financiera y administrativa. Entonces hoy seguimos dependiendo del Estado. Yo veo cómo me van cubriendo todos los puestitos, cómo vamos corriendo a la gente de gestión, la gente antigua, y me van cubriendo todos los puestitos con gente nueva. Que yo no digo si es buena o mala, yo digo que no están a la altura de circunstancias para manejar el PAMI. El PAMI no lo puede manejar cualquiera. Esto queda claro. Acá hay que venir con un equipo, no venir con parche, porque acá tengo uno que viene de un sector, otro que viene de otro sector, y lo único que entiendo es que se pelean entre ellos y no me solucionan los problemas. Entonces, muchachos, la solución acá pasa... Bueno, ahí estamos hablando también de la idoneidad. Claro. De que aquellos que esos puestitos sean idóneos. Hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Rubén ha venido en otras oportunidades, y más al principio cuando ingresó este gobierno, ingresó Regazzoni,
Y habías planteado, bueno, que le habías dicho a Regazzoni todo lo que había urgente en ese momento, que eran las ambulancias, por ejemplo. Temas silla de ruedas. Silla de ruedas. Y en un momento yo lo vi a Rubén optimista dentro de todo, porque veías que se estaban cumpliendo algunas cosas. Sí, yo por ahí me confundo, porque digo, a veces que en el diálogo lo importante es que no te escuchen solamente, sino que del diálogo y de lo que te escuchen realmente se empiezan a producir hechos que realmente claro, en consenso se empiezan a buscar. El tema de la ambulancia me pareció bien, tenemos ambulancias nuevas, pero estamos teniendo problemas porque no tenemos médicos y no tengo enfermeros, es decir, tengo los móviles y no tengo la gente para tener una cosa. Sigo teniendo un sistema contratado, que ya lo denuncié anteriormente, porque lo denuncié en la época de Luciano Di César, con lo cual hoy está procesado por exactamente lo mismo que hoy durante un año hizo esta gestión. Y yo sé lo primero que le dije a Regazzoni que era lo que había que cortar. Entonces hoy seguimos teniendo empresas contratadas de mala calidad. Eso sigue, ¿no es cierto? Sigue. Sí, ese es un dato también, ¿eh? No, pero digo, a ver, si yo me tengo que poner a debatir con Regazzoni y que me conteste por qué seguimos instrumentando un sistema que está denunciado en la justicia y sabe que Luciano está procesado, ¿por qué lo seguimos sosteniendo? ¿Por qué seguimos sosteniendo un montón de cosas que tendrían que haber tenido algún tipo de cambio? Claro. Hoy tenemos las ambulancias nuevas, estábamos esperando de que nos nombren enfermeros y médicos para poder completar esas. Necesitamos también choferes para la ambulancia. Y bueno, y seguimos tomando operadores de radio y receptores, donde lo único que hacemos es tener cada vez más auxilio. Se nos forma el cuello de botella de dos cosas. Primero, porque todas las empresas contratando nos dan una respuesta inmediata, estamos teniendo seria demora. Y el otro cuello de botella es que no tenemos donde internar. Entonces tenemos pacientes que lo tenemos 4 o 5 horas. Algunos tienen la suerte que como no pasan el lugar rápido, estamos esperando en la casa, pero algunos cargados ya en la ambulancia, lo tenemos 4 o 5 horas arriba en la ambulancia. Digo, me parece que en eso también no han sabido cómo solucionar el tema y cuáles eran las prioridades que había que tener. La prioridad era tener las ambulancias, Macanudo, también la prioridad es tener la gente. Después vemos con un sistema prestacional que de alguna manera nos dé la puerta de entrada a la internación. Hoy no lo tenemos. No, yo le hice mención a eso, Rubén, porque en aquel momento yo te vi... en un momento dado creo que fui optimista. Optimista, y te veo preocupado. Y me veo preocupado por lo que yo escucho. Yo le digo, mire, yo estuve en Mar del Plata, estuve en Rosario, yo camino mucho el PAMI. No solamente por el PAMI, sino por otros organismos que tengo, sobre todo la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay una crisis de salud tremenda. No vayamos muy lejos. Hablando del gobierno que mayor recaudación tiene en la Argentina, que es el de la ciudad autónoma de Buenos Aires, vayan a los hospitales. ¿Cuántos médicos te dicen por lo bajo no tenemos insumos? Si usted lo compra. Claro. Entonces digo, ¿cómo? A ver, tenemos la ciudad más rica del país. Imaginémonos lo que es los grandes desiertos. Vayamos a Jujuy, Salta, Tucumán. En realidad el sistema de salud está colapsado. Yo no le voy a echar toda la culpa a este gobierno, porque creo que viene de años y años de una desidia que ha hecho que prácticamente nadie le dé importancia a la salud, nadie ha tenido políticas serias de salud, pero me preocupa que tampoco lo tenga. Exacto. Claro. Es un pase de mano, me parece. Por eso uno, ya con los dichos de Rubén, dice cuáles son los claros y oscuros de un Regazzoni que viene del campo de la política, médico, que ya estuvo en la ciudad también autónoma de Buenos Aires, pero que bueno, nos encontramos con un final de año y estas preocupaciones de que los remedios de los viejos no la pueden tener. No, aparte no podemos confundir. Yo no le quito mérito a Regazzoni, pero no es lo mismo manejar la obra social de los municipales que manejar el PAMI. Con todos los ingredientes y los condimentos que tiene cuando vos te pones en un lugar y no todos son empleados tuyos. Claro. En esto también reconozco que Regazzoni tiene eso de que no todos son soldados de él, con lo cual tienen sus jefes y le responden a sus jefes y no todos escuchan las indicaciones que tendrían que escuchar. Entonces digo, me parece que fue uno de los errores de Regazzoni que yo se lo marqué. Para mí crearon una superestructura con muchos cargos, quizá para pagar a algunos muchachos que hicieron campaña, pero que realmente lo único que han hecho es entorpecer una gestión que tenía que ser ágil. Se me viene recién a la memoria, cuando estábamos hablando,
de José Manuel Corchuelo Blasco, el doctor Corchuelo Blasco, que vos lo conociste, que estaba de delantal siempre atendiendo, y él hablaba también en esa época de la falta de insumos. Estamos hablando lo mismo hoy en la actualidad, la falta de insumos en los hospitales públicos, no solamente de acá, de Loma de Zamora, Florencio Varela, muchos. Y vos fíjate que tiene razón Rubén, tenés razón vos. Hoy yo hablé de un caso que es en defensa de la salud pública, de un caso de un chiquito de 2 años, nieto de un amigo, que el nenito había nacido en el hospital Austral en Pilar. Austral, sí. El chiquito, 2 años, tenía dolores de pancita. Los padres se agarran, van a ver a la pediatra de cabecera, no en el hospital. Y la pediatra le dice, no, denle una enema. No lo mató de cohete, la pediatra. De ahí se van al hospital Austral. Ahí le hacen una tomografía, descubren que tenía una obstrucción intestinal, un estrangulamiento intestinal. Grave. El chiquito, grave. Dice, bueno, sí, va a haber que operarlo. He aquí la diferencia del hospital público. Y vas a ver por qué hago esta mención. Le pedían, antes de operarlo, 150.000 pesos. La prepaga que los cubría no se hacía cargo. De ahí se van a otra clínica, lo llevan a una clínica en Capital, Santa Isabel. Sí. Lo internan al chiquito, no había cirujano pediátrico. Claro. Bueno, ese es el otro tema. El abuelo, ¿qué hace, mi amigo? Lo agarran en el auto y lo lleva al Garrahan. Apenas entró a la guardia, pero ni un pestañeo, vino el médico. Radiografía, tomografía, todo. Le dijeron a los padres lo que habían dicho en el Austral. Entienden el tema. Dicen, está bien, sí, la cirugía hay que hacerla, pero vamos a dar un paso previo a la cirugía. ¿Qué hicieron? Vía anal le inyectaron aire. Para que se descomprima. Exacto, y se despegó el intestino del chiquito. Le hicieron una tomografía, una laparoscopía, creo que es, para ver si no se había roto el intestino. No, estaba bien. En 2 días salió. La atención en el hospital Garrahan es espectacular. Muy buena. Espectacular. Y todavía, mira, en el Austral 150 lucas antes de operar, si no, te morís o te vas. Bueno. Ahí la diferencia de la salud, comercio. Claro, ahí está cuando yo creo que tuvimos algunos personajes, por ejemplo, vamos a recordar viejos tiempos, el gobierno del compañero Menem, ¿no? Cuando en realidad con un ministro de salud que muy poca gente lo conoce. Yo creo que si hoy camina por la calle nadie lo conoce, puede pasar desapercibido, que es Massa, pero que era de alguna manera un gran privatizador de la salud pública, cuando pensaban de que a ver cuánto vamos a darle importancia a cuánto podemos captar para la medicina privada y lo demás. Petizo, era petizo. Sí, lo amontonamos. Se iba al Congreso. Yo he hablado con él. Y no lo conocía nadie. Claro. Decía que este es el ministro de Salud. Por eso digo, a ver, tenemos una crisis importantísima en la salud, de años de desidia, de falta de renovación. Hoy no hay alta complejidad, hoy es prácticamente una barbaridad que tengamos que tener un paciente del norte mínimamente a Córdoba, a Rosario, Buenos Aires para poder hacer una tomografía, la falta de alta complejidad. Y aparte el tema de que como algunos dicen que no se paga bien, tratamos de dar lo menos posible. Y ahí es donde se evitan de hacer estos estudios que tienen un costo importante. Ahora, cuando se paga bien o cuando uno paga por prestaciones, te hacen cualquier cosa. Entra con el dedo machucado y termina con una tomografía del dedo del gordo del pie para ver si no la repercusión de la uña. Yo digo, yo conozco cómo se maneja el tema. Sí. Yo he estado muchos años en la Comisión de Salud en la CGT, con lo cual he hecho muchos estudios justamente con gente que venía de todos los sectores de la salud, privado, público, todo, y sobre todo con mucha gente que venía del interior. Y veíamos las falencias que teníamos, y digo, realmente es lamentable hoy que un chico se mueva de nutrición, que un chico... Digo, hay un montón de cosas que no nos tenían que pasar a los argentinos. Entonces uno dice, ¿en qué le pifiamos? Y yo creo que hay una irresponsabilidad muy grande del sector político. Cuando a mí me dicen que esta es una democracia...
joven, yo digo que para mí es una democracia inmadura, no supimos qué hacer con la democracia. Claro. En los años que tuvimos democracia nunca nos hemos planteado en un acuerdo cuáles son las políticas de Estado que hay que seguir más allá de lo que ve el gobierno que venga. No, acá viene un gobierno, esto lo hizo fulano, y si está bien o mal no importa, lo tiramos todo a la mierda. Exacto. Hacemos otra cosa. Y hacemos otra cosa. Digo, no, acá por eso, pero digo, porque nunca hubo consensos donde realmente se sentaran los partidos mayoritarios y digan, bueno, la política de Estado es salud, educación, seguridad, es decir, políticas que nunca dejan de ayornarse y que siempre hay que discutirlas, pero que mínimamente tienen que tener una base para poder tener consenso entre todos para ver qué medidas se toman. Hoy no tenemos. No sabemos cómo es el tema de la seguridad, un desastre. Claro. Vemos que todavía, inclusive la pelea entre la federal y los de la cosa, de la nueva policía. Los pitufos. Para tomar alguna medida tenemos que esperar enero. Sí. Como que si enero, cuando unifiquemos toda la policía, los piqueteros se van a quedar en la casa y no van a salir. Hay un montón de cosas que se dicen inconscientemente. Por eso digo que políticamente los dirigentes tienen una madurez que realmente, llevado a los hechos, hacen que hoy tengamos un país como el que tenemos. Si acá no cambiamos la mentalidad, si realmente no empezamos a pensar cuáles son las políticas de fondo que todos tenemos que discutir, consensuar y llevar adelante más allá de quien esté, nosotros vamos a fracasar como país. ¿Y esto es parte de lo que pensás para el año que viene? En ese pensamiento tan abierto, de acuerdo a un gobierno que, bueno, no está haciendo bien las cosas. Yo creo que si el gobierno de Macri no se abre, y si realmente no empieza a consensuar con todos los sectores y empieza a escuchar las necesidades, porque yo creo que él escucha las necesidades de algunos y no de todos, y justamente las que escuchan no son de los que más necesitan. ¿Y qué opinión tenés cuando Cavallo vuelve a hablar y dice, acá hay que volver a privatizar? Por eso, bueno, se fue Isela Constantini de Aerolíneas, que es una señal, evidentemente, a Cavallo parece que lo escuchan, pero esperemos que no lo escuchen y no lo apliquen. Seguro. Este es el tema que me preocupa. A ver, Cavallo habla de una receta que ya la hemos vivido. Por supuesto. Con lo cual, creo que me parece que lo mejor que podría hacer Cavallo, que ha fracasado tanto en el gobierno de Menem, porque no supo en el momento indicado salir del 1 a 1, pero después fracasó con el gobierno de la Rúa. No nos olvidemos de todas las medidas económicas que llevaron al derrumbe al gobierno de la Rúa fueron hechas por Cavallo. Exacto. Las profundizó Cavallo y las terminó con la gente con los martillos golpeando la puerta de los bancos, cuando vos no podías sacar más de X cantidad de plata para poder vivir, entonces tenías que vivir como él te lo decía. Y aparte, lo más grave, el hecho de que la gente no ha podido sacar sus ahorros le causó la muerte a muchos que no se habitantes. Acá tenemos un caso de un periodista muy famoso, García Blanco. Exactamente. Entonces, Cavallo lo mejor que podría hacer es callarse la boca, claro, porque aparte no puede recomendar recetas que la hemos vivido. Yo creo que si este gobierno va a tomar esas decisiones, yo creo que va a tener una gran reacción del pueblo, porque claro, le estamos hablando al pueblo de algo que hemos vivido y que no fue mal. No era como antes, que cuando nos vendían los espejitos de colores, que privatizando las empresas íbamos a vivir todo como reyes o como Arabia, todo viviendo panza arriba y disfrutando de los negocios que se hacían. Bueno, ya lo hemos vivido. Con lo cual, yo creo que es el camino equivocado. Yo creo que acá Aerolínea puede ser eficiente, tanto en lo privado como en lo público, ¿no? Siendo del Estado. Y de hecho también se puede ser ineficiente siendo del Estado, como ha pasado, y siendo ineficiente como ha sido en lo privado, porque se robaron todo cuando la hemos privatizado. Nos robaron hasta los aviones, los simuladores, todo. Después que era una cáscara que prácticamente no teníamos aviones, la entregaron. Entonces por eso hemos vivido esas recetas, con lo cual nosotros no vamos a poner seriamente. Exactamente. Rubén, no sé, vos fijate el reloj. Yo lo que quisiera, ya que se está por ir, aprovechando este último momento, que bueno, toda la audiencia del programa le dirija unas palabras, sobre todo que se acercan las fechas tan importantes como es la noche, la Navidad, con miras a un nuevo. Sí, yo lo que le digo a la gente, que en el fondo siempre tenemos que tratar de ser optimistas.
Y si realmente las cosas no se dan como nosotros deseamos, de tener un país que se ordene, de que podamos vivir tranquilos, en paz, que cada uno pueda tener un plato de comida en la mesa, y hay que aprender a que también las cosas que no... Yo siempre digo que lo que no se arregla en un escritorio, lamentablemente se empieza a arreglar en la calle con las manifestaciones. Entonces digo... Lo que le digo a la gente es que hay que tener fe, pero también hay que estar preparado para luchar, porque el que no está preparado para luchar va a resignar todo lo que nos ha costado, lo mucho o poco que hemos conseguido. Entonces, digo, ojalá que pasemos las fiestas en paz, que no haya locos que piensen que saqueando, robándole a un pobre chino en un supermercado y entrando a los supermercados, cosas, vamos a solucionar el país. El país se soluciona de otra manera, y es que todos nos pongamos de acuerdo en ver para dónde tenemos que ir, y que no se olvide el gobierno que las legislativas del 2017 son de alguna manera una prueba. Es decir, son de castigo o premio. Si los gobiernos fueron buenos, han tenido buenas elecciones. Si los gobiernos fueron malos, han sido castigados. Entonces, que piensen eso, porque creo que por el camino que van, le están dejando la puerta abierta para que todos los sectores de la oposición hoy se estén relamiendo a ver cómo se disputan los votos que va a perder Macri. Claro. Así que bueno, les deseo a todos una feliz Navidad, que tengan un muy buen año, y sobre todo que sea un año donde muchas de las cosas que nosotros queremos se vean realizadas. Y esperemos que el tema de los jubilados, de los medicamentos, se solucione lo más pronto posible. Ojalá. Sí. Yo pienso que el año que viene una de las campañas que vamos a hacer fuertemente es nuevamente por el tema de la normalización del PAMI. Le moleste a quien le moleste. Yo cuando escucho de que muchos dicen, no, porque el PAMI, que esto, veo la intención también de que a veces se quiere pasar al Estado. ¿Por qué? Porque así no le tienen que rendir cuenta a nadie, al PAMI le van a mandar de toda la recaudación pequeñas partidas de plata, y el resto no sé en qué se va a usar. De esta manera, mínimamente, en algún momento van a tener que rendir. No se olviden que hay una resolución o un dictamen de la Corte Suprema que dice que cualquiera se puede presentar y pedir las cuentas del PAMI. Y es algo que lo estamos pensando seriamente. Y bueno, aquí estamos para todo lo que haga falta para ese sentido, para el PAMI. Son las 19 horas 41 minutos, 22 grados 8 décimas la temperatura. Rubén, muchísimas gracias. Feliz Navidad, feliz Nochebuena y buen fin de año y un comienzo del 2017 mejor. Gracias por venir. No, gracias a ustedes y felicidades, y gracias por la oportunidad de poder expresarme y de alguna manera transmitirle a la gente no solamente mi pensamiento, sino el pensamiento de mi gremio, que, digo, ya paso una propagandita, hemos vuelto a ser reelegidos por 4 años, y del cual voy a tener el placer de compartir con el Puma como secretario de prensa dentro de mi organización. Así que, bueno, gracias por todo, honor. Gracias por todo. Al contrario, yo tengo que aplaudir entonces. Vamos a la tanda publicitaria y después seguimos ya en los últimos minutos de Sintonía Gremial para esta emisión número 458 de este jueves 22 de diciembre de 2016. Ya volvemos, no se vayan.